Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy vamos a platicar de sustracción ilegal de menores y para hablar de este tema nos acompañan Dinora Zárate, de Sociología de la UAM, Magno Camacho, de Periodismo de la Carlos Septién, Raúl Castel y Cassandra Morales, de Derecho, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, Humberto López, de Derecho del ITAM, y Jacqueline Nazareno, de Trabajo Social del IPN. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Un padre decidió llevar a su hijo de 3 años con él a Estados Unidos sin autorización de la madre. En contra de esto, la mamá del niño inició un proceso penal en contra del padre por el delito de sustracción de menores. Los diferentes juzgados y tribunales que conocieron del caso decidieron que el señor no era responsable del delito. El asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidió que al no haberse comprobado que el señor se llevó a su hijo con el fin de que la madre no conviviera con él o pudiera visitarlo, no se había acreditado el delito. Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos. Es un caso pues un poco controversial, es pues un caso fuerte en el que pues no sabemos, ¿no?, cuántos niños les habrá pasado este asunto en el que los papás están medio peleando por ellos y uno de ellos decide llevárselo, ¿no?, ya sea por su bien o no. Pues bueno, ¿por qué no empezamos, Cassandra, ya que estudias Derecho, si nos puedes platicar un poquito más, explicar un poquito más de qué va este asunto para que ya todos estemos en el mismo canal? Ok, bueno, este asunto surge aquí en la Ciudad de México, en donde lo que está en discusión primeramente fue un proceso familiar, en donde el papá solicita el reconocimiento de paternidad del niño y no se logra emplazar a la mamá. Entonces, obviamente, porque bueno, la mamá nunca estuvo presente para que se llevara a cabo el emplazamiento, y entonces el papá en Estados Unidos, en el condado de Montgomery, en Texas, inicia este tipo de procedimiento también en jurisdicción familiar para que se le reconociera la paternidad del menor. Entonces él presenta una prueba de paternidad de ADN y bueno, en ese momento le certifican que sí es el padre, ¿no? Y bueno, aquí en territorio nacional ellos tenían varios procesos familiares, en materia familiar por cuestión de reconocimiento. Después de estos procedimientos familiares terminan en un procedimiento penal. ¿Por qué? Porque el padre se lleva al niño al extranjero porque dentro del procedimiento familiar que tenían allá, le solicitan que presentara al niño, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando tratan de encuadrarle el delito de sustracción de menor, y porque se lo llevó, ¿no? Se lo llevó y lo presentó. Y en cuestión de... Ahí es donde cae ya la materia penal en este asunto. Todo empezó siendo familiar y cae en materia penal en este asunto, en donde no cuadran ahí el tipo penal, ¿no? Porque ahí carece de un elemento subjetivo de que el papá se lo lleva sin la autorización de la mamá y la mamá era la que tenía la custodia y la patria potestad del niño, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, surge todo este emblema. De acuerdo. Humberto, ¿nos podrías decir cuál es tu opinión respecto de esta sentencia y del caso? Sí, o sea, en principio creo que es importante aclarar que al final absuelven al padre. O sea, él no es, de acuerdo con la Corte y todas las instancias previas, él no es responsable simplemente porque no se logra acreditar que realmente se llevó al niño para que no pudiera ver a la madre. En lo personal no estoy de acuerdo con la sentencia porque considero que no se mete mucho a argumentar esa decisión. Y más que eso, yo pienso que sí se acredita que el padre no quería que el niño viera a su madre, porque hay una orden que pide el papá para que la madre no se acerque a menos de 400 metros del niño. Entonces, yo creo que eso sí habla mucho de cuál era la intención y pues por ahí vamos. O sea, podrías decir que, o sea, para ti se queda un poco corta la sentencia en ese sentido. Sí, exacto. Ok, muy
Buenísimo. Raúl, ¿tú qué opinas de la sentencia? Sí, bueno, primero, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. Es un caso muy complejo que además muestra la realidad de las familias, de muchas familias en México y yo creo que en el mundo, donde el problema personal entre los padres se lleva entre las patas, como coloquialmente se dice, a los menores. Sí. Y donde lamentablemente también las instancias jurisdiccionales pues no tienen la sensibilidad aún de ver lo que ya tenemos en México, que es el interés superior de la niñez. Entonces, este tipo de asuntos se llevan a cabo por problemas de padres, se llevan a cabo además o se resuelven con metodologías muy legalistas, muy técnicas, muy jurídicas y se pierde una parte de sensibilidad para con los niños y para con los padres también. Entonces, es un asunto que inicia en 2009 y concluye en 2016. Entonces, son 7 años tenían casos en Estados Unidos, tenían casos en la Ciudad de México, tenían casos en Morelos. Y vaya, es muy complejo y creo que justamente le faltó tanto a la sentencia como a los tribunales y juzgados anteriores la sensibilidad para el interés superior de la niñez. Sí, de acuerdo. Creo que aquí, justo en ese asunto, vemos mucho que es un conflicto que hay entre los padres y bueno, el niño está en medio de la discusión y pues durante estos 7 años, pues no sé qué tantos rezagos haya generado en el menor, ¿no? Si mal no recuerdo, el niño cuando empieza cuando se lo lleva el papá tenía 3 años y medio, una cosa así, ¿no? O sea, era un chiquitín, ¿no? Estaba bien, pues sí, bien chiquito. Pues bueno, ¿por qué no, Jacqueline, nos cuentas un poco de, o sea, tú estudiaste trabajo social, estudias, ¿por qué no nos platicas más un poco sobre estos, o sea, en el día a día, cómo se viven estas situaciones en las que hay conflictos entre padres y los niños están de por medio y qué consecuencias puede generarse a los menores? ¿Y por qué es importante tomarlos en cuenta? Sí, como dices y como dice el compañero Raúl, en México se tiene muy abandonada esa parte de tomar en cuenta al menor, precisamente porque es un niño, entonces el conflicto se lleva entre la pareja y se centra en la pareja y nos olvidamos del niño, o sea, tanto la familia y la pareja y todo aquel profesional que tenga contacto con esta situación deja a un lado al menor. En esta situación, concuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo con la sentencia, no se hace una investigación a fondo, no hay una investigación por los daños biopsicosociales del niño, tampoco hay una investigación realmente de si en verdad era maltratado por la madre o por el padre o un pronóstico de lo que iba a pasar cuando se llevaran al niño. Pues sí. De acuerdo, ok. Y normalmente en asuntos en los que se involucran niños, ¿cómo entra quienes son trabajadores o trabajadoras sociales al quite? En casos de violencia se hace una investigación a fondo, se hacen visitas domiciliarias, se hacen estudios psicológicos, sociológicos. En el caso particular de esta situación, debería de haberse hecho un peritaje social. Okay. De eso se tiene que hacer un familiograma y una investigación con toda la dinámica familiar del niño. De acuerdo. ¿Y estos resultados, a quién se le dan? Pues? En el caso se debería de haber llevado a la corte, en otros casos particulares a instituciones que vean por el bienestar del niño. De acuerdo, ok, qué interesante. Y bueno, Dinora, ¿nos podrías también decir, o sea, ya tomando en cuenta que pues lo que ya platicamos sobre la sentencia y pues que aquí está de por medio un niño, pues siendo estudiante de sociología, ¿nos puedes dar tu punto de vista? Claro. Si bien me parece que la sentencia se queda bastante corta, es muy corta, pero habría que analizarla desde 2 puntos. El primer punto que se analiza es referente al padre y a la sustracción del menor, sin el consentimiento de la persona que tenía la custodia. Sin dejar de lado, esta es la segunda parte, el impacto social que genera en el menor. Se tiene la concepción de que la madre es la única capaz de cuidar y salvaguardar al menor. Pero esto no es totalmente cierto, puesto que la Suprema Corte de Justicia en el año 2012
determina que tanto el padre como la madre tienen la total capacidad para cuidar a los menores de 10 años. Sin embargo, esto se contrarresta con unas estadísticas que saca el INEGI en 2011, donde el 1.1% de los mayores de 9 años están bajo la custodia del padre, ya sea por divorcio o viudez. Igual es un porcentaje mínimo, pero aquí cabe resaltar que no es una cuestión de género ni de porcentajes, sino de la persona más apta y la persona que tenga más sentido y valores para criar al niño y salvaguardar su libre desarrollo. Sí, de acuerdo. Creo que podríamos en este caso en concreto, pues pasa que es el papá quien se lleva al niño, ¿no? Hace rato platicábamos, Ángel Magno y yo, que tal vez sí podría sonar más recurrente en el contexto mexicano, que son las mujeres o las mamás quienes tienden a llevarse a los niños puede ser por la seguridad de los menores, ¿no? Claro. ¿Nos puedes platicar más sobre tu punto de vista al respecto, Ángel Magno? Sí, buenas tardes a todos. Por desgracia, creo que primero hay que empezar que cuando tú tienes un hijo, se debería en un deber ser pues que la madre y el padre cuidaran del menor, o sea, que no estuvieran separados, que no hubiera problemas. Partiendo de ahí, yo creo que la sentencia, pues como dicen mis compañeros, no investigó a fondo el caso realmente, sino más bien se fue, cuando yo leí la primera vez, tuve una chispa de que es porque el padre se la lleva a Estados Unidos al niño. Yo creo que es porque en Estados Unidos puedes tener una vida mejor que la que se puede tener aquí. No sabría exactamente si realmente fue por eso, pero a mí me saltó mucho eso. Entonces, yo también encuentro muchos problemas aquí porque el tiempo de resolución por parte de la Corte es demasiado largo. Son sus 7 años que se pierde el niño, se pierde de su infancia, se pierde de estar de aquí para allá yendo a corte. El daño psicológico yo pienso que es muy grande. Bueno, y hablando un poco de los medios de comunicación, pues sí es complicado darle un seguimiento de 7 años a una nota. O sea, aunque hay miles de casos que pueden suceder en todos lados, es muy complicado seguir el día a día de una situación así. Sobre todo por los términos legales que son complicados de entender. Si, por ejemplo, lo leemos una y otra vez, a veces no entendemos, ya estando dentro de la corte o de pasarlo a un medio de comunicación, un periódico, en internet, un programa de radio, pues sí es complicado entender esto. Entonces, pues yo creo que la corte haber investigado mucho más el asunto. De acuerdo. Sí, sin duda pasó mucho tiempo, ¿no? O sea, esto justo que ya comentaba Raúl y que retomas, que fueron 7 años en los que, pues, desde, como dices, seguir una nota hasta ver, pues, cómo va el desarrollo del niño durante esos 7 años mientras existe todo este conflicto entre padres. Yes. Pero bueno, o sea, la sustracción normalmente, pues, está penada cuando es sin autorización de uno de los padres, ¿no? O sea, cuando uno de los padres decide sin el permiso de otro llevárselo, ¿no? En este caso es un caso como internacional. Pero pues, ¿qué pasa cuando uno de los papás se quiere llevar al otro? Porque puede ser que el otro papá sea violento, ¿no? O sea, ¿dónde está la línea? Sí. Bueno, para esto yo creo que hay que reentender el término de patria potestad y de guardia y custodia, porque se ha entendido como un derecho de los padres. Inclusive cuando se dice, bueno, te voy a quitar la patria potestad, es como un castigo al padre. Y no lo es en realidad un derecho del menor. Y en ese sentido los padres, se ha dicho, por ejemplo, en filosofía y en bibliografía especializada, que la patria potestad y la guardia y custodia es como una triada, es un triángulo de responsabilidades en las que está la madre, el padre, bueno, los progenitores y el Estado inclusive. Entonces, en aquellos casos en donde ninguno de los dos padres sea o tenga elementos suficientes para darle un mejor desarrollo e integridad al niño, pues el Estado puede llegar y no tomarlo, pero ofrecerle esas posibilidades al niño. Y también es esa concepción de que a veces los menores son vistos como cosas, inclusive el delito de sustracción. Es como te llevas al niño, ¿no? Te llevas, sustraes y te lo llevas y lo escondes y etcétera. Y no es así. Entonces, yo creo que eso es fundamental de reentender desde la sociedad, desde los padres y sobre todo desde los juzgadores, ¿no? El papel del derecho del niño a tener guardia y custodia, de tener alimentos, de tener bienestar, tener un desarrollo integral, etcétera. Ok, Humberto. Por el lado es un derecho del niño, estoy de acuerdo,
pero es un niño que todavía no habla y todavía no entiende bien qué está pasando alrededor de él. Entonces, ¿a cuál de los papás vas a escuchar? O el Estado tiene la palabra final. Y justo en este tema es cuando yo siento que la Corte le faltó ese estudio de antecedentes, porque de pronto se menciona en la sentencia, hubo 2 incidentes de violencia de parte de la madre, pero no nos dicen qué. Y además, como tú dices, la violencia es completamente relativa, porque es violencia que me griten ahorita, pero también una nalgada sí es violencia, pero para eso, o sea, con eso basta para que se lleven a tu hijo a otro país. O sea, realmente sí tiene que haber un juez imparcial y pues tomar medidas como para llevarte a tu hijo es muy duro. Entonces, creo que tiene que haber un sustento de hechos que se hayan comprobado antes y no los hay en el caso. O sea, Claro. no los veo. Bueno, yo creo que al final de cuentas en la sentencia o lo que leímos nosotros, obviamente sí falta mucha información, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó previamente a esta situación? Porque esto surge de una sentencia en materia penal, pero ya había antecedente en la materia familiar. Entonces yo creo que ahí los hechos pues ya están un poco más narrados o más explícitos, ¿no? En cuestión de este tema, a mí me es muy importante entender lo que es el principio de ponderación. ¿Qué quiere decir? O sea, por encima de los derechos que tenía el papá o tenía la mamá, simplemente lo que tenía que versar al 100% era el derecho del niño, ¿no? Y eso es lo que pues realmente preocupa en este momento, y no es porque al final de cuentas no es el único caso que vemos, ¿no? En cuestión nosotros como abogados cuando lo practicamos, pues sí, realmente es cuando ven al niño como un objeto, ¿no? O sea, yo me lo llevo la mamá la mayoría de las veces y ¿por qué no me has dado la pensión? O porque hoy no se me ocurrió dejártelo ver, o no te lo voy a dejar de ver este fin de semana, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ahí existe una gran importancia en cuestión de, desde la reforma del 2011, ¿no? Donde ya este principio del interés superior del menor ya se elevó a rango constitucional, donde le dicen al juzgador y a los legisladores, oigan, foco rojo, ¿no? O sea, los niños tienen voz y voto, no nada más a los niños los muevas como una materia de un litigio entre adultos, ¿no? Entonces, obviamente sí, y coincido con mis compañeros, de que sí hizo falta un poquito más de investigación y más a fondo, y sobre todo para darle esa importancia del interés superior del niño, ¿no? Y seguirlo analizando, porque yo creo que nos falta muchísimo en la sociedad y sobre todo en el Estado. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo, Jacqueline, tú me platicabas, o sea, tomando en cuenta lo que acabas de decir, Cassandra, sobre cómo luego los niños son, o bueno, también lo que decía Raúl, que son objetivizados y como para un tipo de venganza entre los padres hacen como, pues, no sé, hacen lo que quieren con los niños sin tomar en cuenta lo que piensan. ¿Nos puedes platicar de alguna experiencia que te haya tocado tratar en la que sí los niños no están siendo tomados en cuenta en la situación familiar? Sí, bueno, como decía Cassandra, yo creo que lo ven más como un trofeo, ¿no? De si yo lo tengo, yo gané esta pelea entre nosotros. Y de alguna situación, normalmente en los casos con los que he estado en contacto es por violencia. En esta situación, o sea, yo creo que una denuncia es importante para que sea marcada como antecedente, y no lo hay en este caso. Entonces no podríamos corroborar si sí hubo o no violencia. Como decía, ¿no? Es muy subjetivo. O sea, realmente puede tomarse la familia como un correctivo y para otras personas va a ser violencia como tal. En niños sí todavía no es como independiente para tomar una decisión. Entonces, sí debió de haber habido una investigación previa para saber qué estaba pasando. Estuve en una situación en la que había violencia en la familia y el niño era un niño de 9 años y la mamá no aceptaba que había violencia primero en la pareja y después intrafamiliar. La tía es la que se acerca con trabajo social para ver el bienestar del niño, porque ella llega diciendo que el niño no va a la escuela o va mal en la escuela. Entonces la tía se preocupa porque va mal en la escuela, pero en realidad ya investigando es por la situación familiar que tienen. Al final hablamos con la mamá, con la tía, platicamos con la pareja. La mamá no quiere dejar a la pareja, entonces se opta por pedir que el niño se vaya con la tía, donde esté en un ambiente más agradable, y se procura. Sí, justo, o sea, el caso, bueno, podría ser como un caso como el que tú estabas tratando de plantear, Raúl, ¿no? O sea, en el que se tiene que ver primero por el beneficio del menor, El menor. y
sin importar que sean los padres del niño, ¿no? O sea, él va primero. Bueno, se acabó el tiempo del primer bloque. Ahorita regresamos y seguimos platicando. No se despeguen, en unos minutos más estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir y ya estamos platicando sobre la sustracción ilegal de menores. Y bueno, tomando en cuenta ya pues que hemos platicado un poco del caso y de cómo los menores tienen que ser tomados en cuenta, sí me gustaría que platicáramos justo de esta línea de la que hablábamos hace ratito, se tocó de manera muy sutil, sobre la violencia, ¿no? ¿Hasta qué momento, o sea, dónde se cruza esta línea en la que es una medida correctiva el darle una nalgada a un niño, si está bien o si está mal, y en qué momento ya es violencia, ¿no? Y debería, o sea, es un foco rojo. No sé, ¿tú qué opinas, Dinora? ¿Existe esta línea? ¿No existe? La línea es muy delgada entre violencia y un posible correctivo. Todo es meramente subjetivo, pero sí hay que poner y tratar de puntualizar y observar que una simple nalgada puede incluso transgredir todas estas emociones psicológicas del menor. Entonces, yo creo que depende de cada familia el cómo lo vea o cómo eduque a sus hijos. Entonces, esto puede resultar meramente relativo. O sea, ¿crees que no hay un estándar? No, no hay un estándar entre qué es violencia, correctivo, etcétera. Digo, también hay cosas que no se pueden pasar porque si le pegas diario a tu hijo por cosa de nada, digo, eso también ya habla mal de ti, ¿no? Pero si le das una nalgada y lo reprendes de cierta forma en tal o cual situación, yo creo que pues ya es cosa de cada quien, siempre y cuando no se vulnere la integridad física y emocional del menor. Ok, ¿todos están de acuerdo en que se vale darle una nalgada a un niño? No. A ver, ¿por qué? Yo creo que no, porque, a ver, o sea, entiendo la postura y la he compartido por toda mi vida, porque así crecimos y es parte de la cultura mexicana. Se dice de la chancla, ¿no? Por ejemplo, de la mamá, etc. Pero yo creo que ahora, si nos queremos tomar los derechos humanos en serio, tenemos que justamente hacer todo para garantizarlos en su más mínimo nivel. Y esto, por ejemplo, de un correctivo físico con un niño, pues yo creo que no es correctivo físico, o sea, más bien es violencia. Hay otro tipo de correctivos probados ya, tanto por estudios psicológicos, estudios pedagógicos, de servicios de trabajo social, etcétera, donde hay mecanismos alternos para que el niño, de hecho, identifique qué está mal y qué está bien y pueda tener mejores habilidades de desarrollo social, mejores destrezas de comunicación, mejor desarrollo cognitivo, por ejemplo. Entonces yo creo que no. Y pongo el símil con el lenguaje inclusivo. O sea, nosotros en la cultura mexicana tenemos un lenguaje muy discriminatorio que para nosotros no lo es. Y en el fondo sí tiene un punto fino de discriminación en serio. Es el núcleo duro de la discriminación porque de ahí sale todo lo demás. Entonces, cuando nosotros normalizamos la violencia en cualquiera de sus formas, ya estamos ahí, como decía Cassandra, con los focos rojos. Es complicado de transformar, pero yo creo que tenemos que ir un poquito, sobre todo nosotros los jóvenes, cambiando esta forma de educar. Sí, yo creo que, o sea, ya es parte de nuestra generación y obviamente de las generaciones que nos toca dejar a nosotros, como evolucionar en esa parte, ¿no? O sea, porque obviamente, como comenta Jacqueline, como comentaba, ¿no? Del caso que nos decía que la pareja no ubicaba que la violencia empezaba desde la pareja, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema que tenemos en la sociedad. O sea, nuestro núcleo es familia. Y si la pareja desde ese momento no ubica que existe violencia entre la pareja, es cuando se empieza a desencadenar esa violencia, ¿no? Hacia los niños. Y tú piensas que, ay, ¿sabes qué? No, pues no soy violento con mis hijos. Es una corrección, ¿no? O sea, me ha tocado ver de nalgadas a nalgadas que dices, órale, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente es... Si realmente queremos velar por los derechos fundamentales, y no solamente de los niños, sino de manera general, pues yo creo que sí es evitando un poco y quitando ya esa parte de necesidad de violentar a alguien para que se corrija, ¿no? Y aparte de un ser en cuestión de que pues realmente está desarrollándose psíquicamente, emocionalmente, socialmente, personalmente, que al final de cuentas no sabe si realmente una nalgada lo va a corregir o un platicar con él o un llevarlo a un psicólogo o realmente hacer algún tipo de actividades de aprendizaje
psicológicas diferente a una nalgada, ¿no? Entonces yo creo que sí, en mi forma de pensar, yo creo que no, o sea, la violencia no se quita con violencia y nunca vas a dejar que una persona crezca pensando que una nalgada fue algo bueno porque me hizo bien, ¿no? Entonces a lo mejor una cachetada a la novia le hace bien y así sucesivamente es como generas un lazo y una cadena de violencia. De acuerdo. Ángel Magno, ¿qué opinas? Yo considero que, bueno, un hijo, un niño, absorbe todo como esponja. Entonces, en primera considero que un contacto físico, sea violento, sea pequeño, sea mucho, no lo considero correcto. Pero también hay que entender de que no solamente es violencia física, sino también psicológica. Entonces esto lo afecta mucho al niño. Incluso también podemos pensar que si el padre se lo lleva a Estados Unidos, también es violencia, porque no es lo mismo para la madre ir a, no sé, a tomar un camión y ir al metro, media hora, una hora, que ir a Estados Unidos. Es muy complicado también eso. Y yo considero que sí, en ese aspecto sí es sustracción, porque no es igual. Entonces, el niño, el joven, bueno, sí, niño, se queda con esta idea. Entonces, él va a crecer conforme eso. Entonces, va a entender que eso es normal. Es normal que tiene que separarse de su pareja, quedarse con el niño y llevárselo, porque se repite, se repite, se repite. Entonces, yo creo que somos seres racionales, en ciertas maneras, entonces se puede todo dialogar, llegar a un acuerdo común, no solo ya con tu pareja, sino con el niño, que es realmente lo importante. Aunque ya la pareja se puede separar después o se juntar, pero el niño es lo que importa. De acuerdo, pero, ok, antes de que me digan algo. O sea, por ejemplo, a ti, Humberto, ¿nunca te dieron una nalgada, un jalón de orejas? Pues algo leve, o sea, nunca fuerte. Y yo obviamente estoy en contra de cualquier tipo de contacto, pero sí creo que a lo mejor un zape no basta como para que se lleven a tu hijo a otro país. Claro. ¿No? Y en ese sentido veo la sentencia súper contradictoria, porque por un lado, apelando al interés superior del niño, dice, a ver, la madre dice que no tomaron en cuenta la opinión del menor. Y pues la corte dice, pero es que ya no vulneren al niño, ya no lo molesten, lleva años en procedimientos. Pero pues por eso mismo, si ya lleva años en procedimientos, pues qué diferencia va a hacer que una vez más le pregunten qué opina, qué siente. Pero por otro lado, no juzgan el hecho de que el papá se haya llevado al hijo saliendo de la escuela y la narración es dramática. O sea, la mamá en el piso. Yo creo que eso tiene un impacto psicológico más fuerte que el hecho de que te pregunten qué quieres hacer. Claro, también justo, o sea, como lo decía Ángel Magno, ¿no? O sea, no solo es la violencia física, sino la psicológica. Y ese impacto, o sea, nada más quedarte con ese recuerdo de que tu papá llevándote a la fuerza y tu mamá tirada en el piso, o sea, no puedo imaginar lo que, pues, eso implique en el subconsciente de los niños, ¿no? ¿Qué opinas, Jacqueline? Bueno, es que es un tema muy difícil hablar de violencia. En México está muy normalizado. Sí creo que no hay estándares, o sea, sí es muy subjetivo eso de dar correctivos y es de analizarse a fondo, ¿no? O sea, ¿sí se valen los correctivos? Es que no, bueno, es complicado. ¿Sí o no? Depende. Es que es complicado porque el hecho de también no poner límites a los niños desarrolla o desencadena muchísimas cosas a futuro, ¿no? O sea, llega la adolescencia y entonces ya puedo hacer lo que yo quiera porque pues solo van a hablar conmigo. Y entonces es necesario, o sea, ¿sí crees que a través de una nalgada? No, pero sí de límites, o sea, yo creo que los límites sí son importantes, no necesariamente físicos, Okay. pero sí poner límites. De lo psicológico sí impacta muchísimo más lo psicológico que lo físico, indudablemente. Esto puede marcar al niño, o sea, el hecho de que lo estén moviendo de un lado a otro, incluso no llega a desarrollar una identidad como tal. No sabe si es de ese país, si es de aquí, no sabe con qué quedarse. Y llega un momento en el que se puede frustrar o confundir o incluso hartar y ya no va a querer estar con ninguno de los dos. Es una situación muy, muy complicada para el menor. De acuerdo, Dinora. Incluso esto que menciona mi compañera Jacqueline me hace recordar un artículo que leí que a estos niños se les llama niños maleta, que están de un lado a otro y justamente no tienen una identidad formada al 100% y se ven vulnerados en gran medida por esto. Sí, de acuerdo. Pero es que eso sucede. O sea, lamentablemente las relaciones humanas son caóticas y complejas por naturaleza. Ha habido casos que ya hemos platicado aquí y que ya ha resuelto la Corte sobre niños dentro de los cerezos, por ejemplo, ¿no? Tienen un contexto también indeseable para lo ideal del desarrollo del menor.
pero más bien es trabajar en el contexto que tienes. También hay casos que los dos padres ejercen violencia sobre el menor, entonces ahí también es complicado. Pero el punto fino de esto es saber ver el contexto y analizar con las situaciones fácticas, jurídicas que tienes a la mano. En este caso, pues estaban moviéndose los niños maleta, como decían. Pero que es el interés superior de la niñez, una de sus características es que en todos los procesos judiciales o de cualquier otro tipo donde estén involucrados niñas, niños y adolescentes, se tienen que escuchar. Y esto no significa que tienen que ir al tribunal y ser interrogados o dar su testimonial. Claro. Hay otras maneras, por ejemplo, privados o con cuestiones de trabajo psicológico, etcétera. También para evitar un poco lo que se ha denominado como fenómeno síndrome de alienación parental, que es esta cosa cuando los padres le meten ideas negativas sobre el otro progenitor para que decidan sobre eso. Afortunadamente yo creo que ya hay estándares psicológicos y periciales muy objetivos y muy establecidos como para saber cuando un niño tiene este síndrome y cómo trabajarlo para un poco quitárselo y cuando depende de su edad, porque también tenían 3 años, cómo vas a tomar en cuenta una opinión de un niño de 3 años que tal vez no tiene un desarrollo psicoemocional, etcétera. Pero sí que puedes tenerlo o escucharlo con prudencia y darle su justa medida a su testimonio o a lo que él siente. Sí, de acuerdo. Entonces, tomando esto en cuenta, Dinora, tú que empezaste diciéndonos tu postura sobre la violencia y si es subjetiva, ¿te quedas con tu idea? No. Lo que intentaba decir es que esa línea de entre lo que es violencia y no es muy delgada. Es como mencionaba mi compañero, o sea, darle un zape a un niño se considera tan fuerte como para llevarlo, no sé, a un juicio o algo así. O sea, eso es lo que quiero tratar de expresar. Okay. No estoy a favor de la violencia, menos en contra de los niños, porque son los seres más vulnerables, incluso en contra de nadie, mujeres, gente adulta mayor, hombres, etc. Pero los niños porque se consideran un sector vulnerable. Entonces, esa línea y tratar de diferenciar entre lo que es violencia y no, sí me parece que es muy subjetivo. Sí, de acuerdo. Bueno, en este aspecto, en cuestión de violencia, también algo que me queda vibrando un poco en la cabeza es, ok, nosotros nos estamos enfocando en el punto que se lo llevaron y que la mamá se cayó afuera de la escuela mientras se lo llevaban, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento no estaban transgrediendo también el interés superior del niño al no quererle reconocer la paternidad al papá? O sea, realmente le estaban evitando eso, la convivencia con el papá, porque en sí uno de los primeros procesos en cuestión familiar que inició fue el reconocimiento de paternidad. O sea, al niño se le estaba violentando esa parte, ¿no? Entonces, obviamente, el papá inicia el proceso en Montgomery, en Texas, fue porque aquí no logra emplazar a la mamá. Entonces, obviamente, también es diferente tipo de violencia en ese aspecto, ¿no? O sea, también se le estaba violentando los derechos fundamentales al niño. Y yo, no sé, tengo una duda en cuestión de tu área, en trabajo social, es, por ejemplo, yo entiendo que al niño lo presentan, o sea, lo pueden presentar, lo que comentaba Raúl, en cuestión de que ahora los menores tienen que ser escuchados, ¿no? A lo mejor y no dentro del tribunal o del juicio. Pero ¿de qué manera, por ejemplo, a un niño de 3 años se le podría escuchar? No sé si existen estudios psicológicos o no sé. Bueno, para empezar, un niño biológicamente a los 3 años ya es no es consciente de tomar decisiones, pero sí ya puede decidir con quién irse, o sea, sí sigue a una persona. Y si yo, niño de 3 años, soy violentado, difícilmente me voy a ir contigo que me haces daño. Entonces, el niño sí puede haber cierto rechazo por alguien que lo violenta. Hay estudios psicológicos, sí, normalmente los psicólogos trabajan con los niños mediante juegos, o sea, con peluches o sí, les dan juguetes para que ellos desarrollen cierta escena y desde ahí se toma un diagnóstico, se saca un diagnóstico. En sí, en la sentencia te dice que a él lo detienen, ¿no? Porque ella dice algo que se secuestraron a su niño, al hijo, ¿no? Entonces la policía de migración o fronteriza, no sé, los detienen y obviamente está 6 años él en detención por esa acusación de parte de la mamá, y fue cuando la policía en la frontera le dice, ok, se dan cuenta que el niño pues tiene mucho apego con él y al final de cuentas pues, lo deja ir, ¿no? O sea, le dicen, ok, sí, con eso corroboró, y corroboraron obviamente con todos los datos y con el proceso que tenían en Texas, y porque el niño tenía pues cercanía con el papá, y se dan cuenta que sí, o sea, no existía ningún tipo de violencia por parte
por parte del papá, ¿no? O sea, en este aspecto, o sea, mi punto a tratar es, o sea, también le estaban vulnerando esa parte y ese derecho fundamental al niño. O sea, obviamente sí era me lo llevé o lo sustraje, al final de cuentas pues no fue sustracción porque no encuadro ahí el tipo penal, pero obviamente sí había un derecho que ya le estaban afectando al menor, ¿no? Mi punto de vista. Del lado del reconocimiento, entiendo que los niños tienen derecho a que los reconozcan, bueno, que reconozcan a sus padres, pero ¿qué tanto le afectaba al niño recién nacido que su papá, o sea, que no estuviera definido quién fuera su papá? O sea, entiendo que a largo plazo evidentemente hay problemas, pero siento que ahí la vulneración es más al papá. O sea, él es el que lo está buscando, el niño no le afecta, no entiende. Pero le estás vulnerando el derecho de identidad. O sea, sí, al menor. Pero a final de cuentas, independientemente de ese derecho de identidad que tenga cuando no es consciente del mismo, después creció y ya después no le tomaron en cuenta qué opinaba para decidir con quién se iba a quedar. Ok, sí, pero en ese momento, eso fue un argumento de parte de del tribunal, bueno, de la sala, donde dijeron, ok, ¿en qué momento tú vas a volver a presentar al niño para ver si me quiero ir con mamá, me quiero ir con papá? Y dices, lo vas a revictimizar de nuevo, ¿no? O sea, por eso a lo que voy era mi pregunta, ¿de qué manera no puedes revictimizarlo? Por eso la Suprema Corte definió que no lo tenían que presentar, ¿no? Para que el niño diga, me voy con mamá o me voy con papá. Al final de cuentas ya le estaban vulnerando muchos derechos. O sea, sí, pero eso fue a los 3 años. Ya cuando la Corte va a dictar sentencia ya tiene 7. O sea, ya todavía hay más diferencia. Entonces creo que ahí sí falta muchísimo como consentimiento del niño. Sí, no se tomó en cuenta esta parte de que antes, o sea, él decidió irse con el papá porque solo estuvo con el papá, no hubo una imagen materna. Si hubiera convivido con ambas partes, sería diferente la decisión del niño. Y todo eso no se toma en cuenta. Entonces, sí, no hay una investigación a fondo, no hay estudios a fondo psicológicos para el niño, ni no se toma en cuenta de nuevo al niño. Bueno, es que yo creo que sí se toma en cuenta, pero no en la sentencia, porque la sentencia es penal. Todo el trámite procesal familiar que tiene que ver con esto ni siquiera ha terminado cuando la Corte dictó sentencia, porque en Texas, que era donde se estaba llevando el caso, todavía no había una ejecutoria. Entonces, el proceso familiar es esto que además es el interés superior de la niñez, los derechos humanos, pero la materia es penal. Y entonces, por lo que decía Cassandra muy atinadamente, no se acredita el tipo penal, no es sustracción de menores, porque el condado de Montgomery había pedido que fuera el niño. Entonces, lo que hace el papá es, sí lo saca de la escuela, muy dramático, etcétera, pero lo lleva con esa finalidad y no para causarle daño a la madre. Y ahí está el elemento subjetivo del delito, que supongo que ahorita lo vamos a analizar más a profundidad. Pero yo creo que esta sentencia por eso también queda corta, porque al final de cuentas, por el principio de estricto derecho, el principio de legalidad, solamente analiza lo que se le fue pedido, que es un tipo penal. La sentencia se construye no tan argumentativamente, sino más demostrativamente sobre todos los procesos anteriores, pues, para dar el contexto de la situación. Pero en materia familiar yo creo que todavía no se supo, habrá que investigar más cómo se decidió. Porque la patria potestad la tiene la madre, porque ella fue la que lo registró cuando nació. Y después en Texas dice, no, tiene que haber una custodia absoluta compartida. O sea, los dos tienen que haber esta figura que en México todavía no tenemos, que es la custodia compartida, donde los dos progenitores tienen los mismos derechos de visitas, de alimentos, etcétera. De acuerdo. Bueno, se nos terminó el tiempo del segundo bloque. Ahorita retomamos la discusión. En unos minutos más estamos acá de vuelta en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estábamos platicando sobre la sustracción de menores. Y justo, Raúl, antes del corte decías que faltaba analizar la parte subjetiva, ¿no? del tipo penal. Entonces, sin entrar en cosas muy técnicas, nada más explícanos de qué va esta parte subjetiva, porque creo que sería interesante como discutir lo que esto significa. Claro, bueno, para que sea una acción considerada como delito, tiene que cumplir con ciertas características y tiene que encuadrar exactamente, perfectamente, en lo que está establecido como delito en la ley penal. A esto se le llama taxatividad. Y la taxatividad quiere decir que tiene 3 características. La primera es respecto a la acción. La acción tiene que ser visible y externa. Respecto a la conducta tiene que tiene que provocar un daño tangible. Y respecto a la culpabilidad, que es la adecuación de la acción con la persona. Pongo un ejemplo muy sencillo para que quede un poco más claro. Tú golpeas
bueno, alguien golpea a otra persona y lo deja muy lastimado, pero no lo mata. Entonces no comete homicidio, porque el homicidio en el tipo penal, en la ley, dice que es un delito aquel que priva de la vida a otra persona. Entonces no está muerto, no lo privaste de la vida, no es homicidio, es otro tipo de delito, por ejemplo, lesiones. Entonces, en este caso, la Corte usa esta argumentación sobre taxatividad penal para demostrar que no se había cumplido con el tipo penal de sustracción, porque la sustracción es si te llevas al niño sin permiso del otro padre, que sí se cumplió en el caso específico, el padre se lo llevó sin permiso o sin consentimiento de la mamá, pero hay un elemento subjetivo que en la ley penal dice que debes tener la voluntad de hacerle daño al progenitor. Entonces, esto no se pudo comprobar porque además es complicado de comprobar y es ahí interpretación y argumentación. Que yo, haciendo crítica, porque esto es en la legislación mexicana, pero haciendo crítica a esto, ha habido ya estándares internacionales de la Corte Interamericana, por ejemplo, donde dicen que la ley penal debe ser clara y debe evitar ambigüedades. Entonces usa vocablos que no se pueden interpretar, ¿no? El delito no da interpretación. Y la sentencia en México, la legislación en México sí que da interpretación, lo cual es una gravedad y un terrible desacierto del legislador. Sí, pero justo creo que, o sea, bueno, creo que tu explicación fue muy buena. Como para aterrizarla un poquito más, o sea, lo importante es que debía de comprobarse que el papá tenía la intención de que la mamá no viera al hijo o que no se comunicara con el hijo. ¿Cómo lo compruebas? ¿No? Y eso así se queda. Y bueno, justo platicándolo, al final se va por una prueba administrativa, ¿no? La Corte. Pero bueno, ¿cómo probaríamos eso? ¿Tú cómo lo probarías, Humberto? Es que, según yo, en el caso sí se prueba. O sea, hay un procedimiento en Estados Unidos y la Corte dice, ok, es que no se lo llevó para que la madre no lo viera, sino para que se completara el procedimiento. Él solo lo presentó. Pero además de ese procedimiento, hay una orden de que la madre no se acerque a menos de 400 metros del menor. Entonces, si el procedimiento es exitoso para el papá, el resultado es que no ve a la mamá. Y independientemente del resultado, inicialmente ya no va a ver a la mamá, porque está esta orden de restricción. Entonces, no tienes que decirlo para que se entienda, o sea, tácitamente se entiende que va a dejar de ver a la mamá con el contexto en el que se da esa sustracción del menor de México a Estados Unidos. Y, o sea, especialmente porque es un elemento subjetivo, creo que el juez tiene la obligación de como interpretar la situación de manera integral, y para mí es evidente que el resultado de llevarse al hijo era que no viera a la mamá. Entonces, para mí sí se configura el tipo. Bueno, pero es que, a ver, o sea, sí y no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque obviamente existe esa orden de restricción, ¿no? Pero yo lo entiendo que la orden de restricción funcionó para que pudiera seguir el procedimiento judicial en Estados Unidos, ¿ok? Porque al final de cuentas aquí en México no lo logró él, o sea, no logró seguir esa parte de reconocimiento de paternidad, ¿ok? Entonces allá dice, ok, ya estoy acá, ya estoy en jurisdicción norteamericana y aquí yo quiero lograr que me reconozcan como papá. Entonces, él argumenta que también había tenido como actos violentos y de amenazas de parte de ella y de parte de la mamá, del papá de ella, ¿no? Entonces, por eso solicita esa restricción de que no se le acercara, porque estaban llevando a cabo el procedimiento allá con la autoridad norteamericana. Entonces, Perdón. No, entonces, perdón, por eso es que siento que en ese momento, por eso la Corte dice, ok, por eso no se cumple con ese elemento subjetivo, ¿no? O sea, ¿cuál es? Ok, si tu papá te lo llevaste, ¿no? Te lo llevaste fuera de territorio nacional, sin la autorización de quien tenía la patria potestad del niño, pero ahí existe, como lo subrayaron, que fue, ok, pero tú no tratabas de evitar que la mamá conviviera con él o lo viera, ¿no? Al final de cuentas no había, como nos decía bien Raúl, una sentencia ya ejecutoria en Estados Unidos donde decía, ok, se queda contigo y la mamá no lo va a ver. O sea, al final de cuentas lo vi como una herramienta que utilizó el papá para poder solucionar el conflicto de decir, ok, reconózcame a mí la paternidad. Y ahora sí ya, como se logra decir, en Estados Unidos sí le otorgan la custodia compartida a los dos, ¿no? En ese momento la mamá lo podía ver y lo podía ir a visitar sin problema. Bueno,
Entonces, sí, creo que al final este es como un caso muy específico, pero sí, como antes lo estábamos haciendo, como pensar en términos genéricos, qué es lo que pasa con los casos de sustracción, ¿no? Y por qué es grave y por qué, o sea, aunque en este caso al papá, aunque se haya llevado al hijo y si se configuró o no el delito, si sí se actualizó, ¿por qué es grave y por qué es importante poner como un foco rojo respecto de que un papá se lleve a uno de los hijos sin la autorización del otro? Entonces, no sé, yo creo que, pues, sin duda, al fin, o sea, es responsabilidad de ambos y, por lo tanto, ambos deberían de estar al tanto del cuidado del niño, ¿no? Y por el mismo sentido, o sea, por la gravedad del asunto, y hay como estadísticas que dicen que el número de denuncias ante los ministerios públicos de sustracción de menores va a la alza. Bueno, viendo un poco en los periódicos, hay una iniciativa de aumentar el número de años de prisión a aquel que sea culpable de sustracción de menores, ¿no? Es decir, ahorita no sé bien cuántos años es, pero pensemos que son 5 y entonces dicen mejor aumentémoslo a 40, ¿no? Para ti, Ángel Magno, ¿esta sería una solución al problema? Yo creo que no, o sea, los años estando en la cárcel no soluciona nada. Yo creo que sería cuestión, si para la Corte fue muy complicado investigar el veredicto, bueno, la idea de por qué el papá hace esto, yo creo que hay que pararnos en una primera instancia de por qué hace esto el papá. Según yo tengo entendido que cuando una pareja se divorcia o está separada, automáticamente se le da la custodia a la madre. Entonces el padre pues tiene que meter un proceso legislativo muy complicado, muy tardado. No sé exactamente, pero yo entiendo así. Entonces, para evitar este enredo, pues el padre, yo quiero suponer, sería cuestión, como mi labor periodística, pues preguntarle, investigar por qué hizo eso. Incluso también investigar a la madre. Porque también yo considero que los medios de comunicación no hacen esta labor tan importante que es dar contexto, dar las dos partes, o sea, darle voz a las dos partes. Porque podemos entender que, así como está, que el padre fue el culpable, o la madre por ejercer violencia, pero no se resuelve exactamente, específicamente algo exacto. Si por sí los términos jurídicos son muy subjetivos o hay unas partes muy complicadas de entender, entonces para nuestra labor, o como mi profesión de periodista, pues es investigar. Entonces, con base en eso, yo considero que en lugar de meter más años específicos a la cárcel, sería una mejor investigación previa, meterle más peso a eso para dar un resultado adecuado, no solo para la pareja, o sea, para el niño, que es lo que aquí en México se dé el derecho superior de la niñez. Entonces, pues yo considero mejor una solución a la investigación, una investigación, aunque tarde 5, 3 años, lo que sea, pero que se investigue bien. O sea, que valga la pena la investigación para llegar a un resultado óptimo para todos. De acuerdo, sí, creo que tocas un tema muy, o sea, un tema muy interesante de cómo desde el periodismo debe de tratarse de tocar todas las caras de una misma moneda, ¿no? O sea, no quedarnos con una versión y que al final, pues sí, puede haber una sentencia, pero la forma en la que la gente se entera de cómo va la sentencia es a través de ustedes, ¿no? Y del trabajo periodístico. Y entonces, pues también de eso depende que la sociedad estemos bien informados de cómo se llevan a cabo las cosas y cuándo sí corresponden, o sea, cuándo sí pasa una cosa, cuándo no y por qué, ¿no? Jacqueline, para ti, o sea, ¿estás de acuerdo con Ángel Magno en que no es necesario aumentar el número de años en la cárcel para que disminuya este delito, para que como una solución al problema? Sí, yo también considero que no tanto, no hay que ser tan radicales. Concuerdo muchísimo en la investigación. Trabajo social, su labor era investigar en la escuela, con los maestros, con testigos de alrededor de la escuela, con la señora que vende fruta al frente de la escuela y corroborar este argumento que decía, porque al final son argumentos, realmente no se comprueba que sí haya pasado así. Entonces, periodismo trabaja junto con trabajo social para investigar si en verdad así sucedieron las cosas. Las notas de trabajo social se les pasan y entonces ellos formulan su nota.
Y pues también ustedes investigan también por su cuenta. Y yo creo que es importante trabajar, esto es multidisciplinario, ¿no? Para solucionar algo debe ser multidisciplinario. Sí, entonces, pues ya tomando en cuenta que es el el tercer bloque y último, brevemente, ¿cuáles serían tus conclusiones de este programa? Bueno, la sustracción yo creo que primero se tiene que hablar en pareja para no llegar a una sustracción. Los problemas de la pareja se solucionan entre la pareja y a marcar límites entre nosotros, ¿no? Llegar a acuerdos para no dañar a nuestros hijos y siempre pensar en ellos. A lo mejor si yo odio a mi pareja está bien, pero siempre y cuando no afectemos a esta tercera persona o personitas que estén de por medio. Exacto. De acuerdo. Cassandra, tus conclusiones. Bueno, yo creo que aquí no es tanto el que generemos o el que se genere una iniciativa, que es lo que vería yo como solución, sino que realmente es un reto que tiene el Estado, tanto para los legisladores y para los juzgadores, que es, yo creo que es la parte medular en donde se les tiene que capacitar y saber que entiendan lo importante de en lo que consiste lo del interés superior del niño y que realmente se trabaje sobre eso cuando se legisle, o sea, cuando se realice una ley y obviamente cuando el juzgador aplique esa ley, ¿no? O sea, en este caso, en que el juzgador tenga esa conciencia que por encima de los derechos de un adulto y cuando va inmerso los derechos de un niño, obviamente que va a tener el principio de ponderación los derechos del niño, ¿no? Entonces, en México tenemos, yo creo que todavía ese reto, ya lo elevaron a rango constitucional, fue un gran paso, pero creo que todavía falta la capacitación de nuestros legisladores y de nuestros juzgadores. Buenísimo. Humberto, ¿tus conclusiones? Primero, creo que es un lugar común para nuestros legisladores pensar que la solución a cualquier problema que atraviesa el país es aumentar las penas, cuando la evidencia demuestra totalmente lo contrario. O sea, todos podemos rastrear el problema hacia la impunidad con la que vivimos. Y es la salida fácil, la que gana votos, la que intuitivamente dice, suena a solución, cuando en realidad hay miles de factores que se pueden atacar y por lo tanto estoy completamente en contra de aumentar las penas. Y en el tema, creo que es un reto del legislador adaptarse a las condiciones nuevas del mundo. O sea, en términos de la gente se divorcia más, es más fácil viajar, es más fácil conseguir dónde quedarse. Entonces, realmente creo que el tipo ahorita está muy limitado y creo que puede haber 400 maneras o explicaciones de por qué te llevas a un niño y no solo una. Y a final de cuentas se tiene que contemplar eso. Entonces, creo que ahorita falta mucho que hacer en ese lado. Qué interesante. Dinora. Bueno, a título personal puedo decir que ante cualquier cosa o ante cualquier situación se deben de poner siempre primero los derechos fundamentales del menor. En este caso, como la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, me gustaría tocar esta parte del derecho a la participación, no refiriéndome al caso específico de la sentencia, sino en general, donde el derecho a la participación es preguntarle al niño, tratar de involucrarlo y tomar su opinión respecto a la situación que se está viviendo. Entonces, tratar de generar como esta comunicación para tratar de salvaguardar su integridad. De acuerdo, gracias. Ángel Magno. Pues yo creo que hay muchas maneras de evitar esos problemas. Creo que empezando con planear una familia, planear tener un hijo. Si ya lo tienes y no está planeado, pues tratar de que la pareja se lleve bien. Y yo creo en ese aspecto un poco personal, y ya un poco más de mi materia, sería que cada quien haga su trabajo, que la Corte haga su trabajo de investigación, que el periodismo apoye eso también, porque como mis compañeros, se trabaja en todos conjuntos. Porque si todos podemos llegar a hacer un trabajo adecuadamente, los resultados van a ser óptimos, sobre todo para la niñez. De acuerdo, gracias. Raúl. Gracias. Bueno, yo creo que este caso es una llamada de atención para los legisladores, para los juzgadores y para la sociedad. Tenemos que ser más sensibles, tenemos que tener más consideración del contexto en específico y sobre todo en casos de niñas, niños y adolescentes, poner toda nuestra atención en lo que es mejor para ellos. Entonces, esa sería mi conclusión. Buenísimo. Pues muchas gracias a todas y a todos. Jacqueline, Raúl, Ángel Magno, Dinora, Humberto, Cassandra. Fue un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Espero no sea la última vez.
Y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta discusión. Esto fue Derecho a Disentir por Justicia TV. Mi nombre es Regina Sánchez Sazo.